un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer ese atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Gracias. Ahora sí, buenos días. El Señor bendiga nuestras vidas en este tiempo que el Señor ha apartado en nuestro corazón para que justamente nuestro corazón sea examinado por Él, por su palabra, y vea qué grados de integridad hay en nuestro andar delante de Él. Porque Él es el soberano, Él es la soberana perfección, y nuestras vidas están encaminadas hacia allá, hacia esa perfección. Dios ha querido tomar nuestras frágiles, débiles, y yo agregaría inútiles vidas, para manifestar en nosotros, en lo necio, en lo débil, manifestar su poder. Así es que bienaventurados somos, hermanos. Ay, hermanos, somos bienaventurados. Sí, créalo, es dichoso el gran privilegio que el Dios creador de todo lo visible o invisible nos ha tomado para bendecirnos. Así es que bendito sea su santo nombre, santificado sea su santo nombre en nuestro corazón. Amén. Vamos, hermanos, a examinar algunas palabras. En Génesis, en el capítulo 1. Gracias. Antes de leer, bueno, hay hermanos que días pasados no nos vimos, y por lo tanto también hago extensivo a ustedes, hermanos, el saludo, el amor, el aprecio, el afecto, y insisto en decir nuevamente, no son palabras de protocolo, sino son verdaderamente, es el sentir que los hermanos insistente y repetidamente me encargaron que pusiera solicitud en ello. Llévele el amor, el afecto y nuestro saludo a los hermanos de allá de México. Así es que reciban ese aprecio de parte de sus hermanos que están allá en Chile. No nos conocemos, los de allá, ustedes a ellos tampoco, pero el amor de Cristo que mora en nuestros corazones es el que nos une. Bien, amados hermanos, capítulo 1 del versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Esta lectura, esta palabra, pienso que no debe ser la primera vez que la leemos y la examinamos. En esa expresión, hagamos al hombre, en primer lugar, y a continuación, ¿de qué manera? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno,
A ver, no quiero extenderme en demasía en alguna explicación que pudiera más enredar las cosas que aclararlas, pero cuando el Señor dice hagamos al hombre, ese hagamos es un proceso. Pareciera que así como está planteado en la Escritura, eso fuese literal e inmediato, así. Y no lo es un proceso. Hagamos al hombre. Pues cuando decimos que es un proceso, implica que es un de menos a más, una progresión que tiene sus complicaciones para nosotros. A ver, hay una diferencia abismante entre Dios y nosotros los seres humanos. La diferencia es que para Él todas las cosas ya están hechas. Y nosotros vivimos, sufrimos, experimentamos el proceso a través del tiempo, de lo gradual. Es como esto que estamos viviendo en este mismo instante ya pasó, ya ocurrió en Dios. Pero nosotros lo vivimos, para ver si me doy a entender, en diferido. ¿Se entiende eso? Voy a poner un ejemplo. Hubo una pelea anoche. Algunos que no la habrán visto, y si la quisieron ver, habrán dejado el aparato, los que pueden, ¿cierto? Y quedó grabada la pelea. Y la veo hoy día en la mañana, por ejemplo, pudiera ser. Bueno, sin querer saber qué es lo que ocurrió, en qué terminó el resultado de aquello, cuál fue el resultado. Pues bien, la puede ver y la está viendo como si estuviese presente, pero eso ocurrió hace varias horas atrás. Eso es en diferido. Así ocurre, o algo así ocurre con respecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo como nosotros. Las palabras, por ejemplo, eternidad para nosotros son conceptos. Millones y millones de años. Y quizás podríamos decir, eternidad es la inexistencia del tiempo, como lo conocemos. No es bíblica la palabra, pero lo que voy a decir no es bíblica, pero a fin de ayudar a nuestro entendimiento, nuestra dimensión o nuestras dimensiones son el largo, el ancho y el alto. 3 dimensiones. Dios no está sujeto a esas dimensiones, no está sujeto al tiempo tampoco. Entonces Él es de otra dimensión que para nosotros es desconocida. Pasado, presente, futuro. Dije futuro y ya es pasado, dije pasado y ya es pasado. ¿Se da cuenta? Es tan, ¿cuál sería la palabra? Tan frágil, tan delgada esa línea del presente. Y Dios declara respecto de sí mismo que Él es yo soy. No es el que es, sí, es verdad que fue, y el que ha de ser, pero es yo soy. Estoy muy profundo. Pero bueno, amados, todo esto que estoy diciendo es para intentar, de alguna manera, poner las cosas en perspectiva divina, pero como en esa inmensa e inimaginable grandeza de Dios, Dios se reduce, Dios desciende y condesciende a nuestra realidad. No solo en el tiempo y en el espacio, sino en las vivencias y en las circunstancias que nos corresponde vivir. ¿Sí? Realmente esto es fabuloso, es admirable. El poder de Dios, la capacidad de Dios para hacerse tan pequeñito como nosotros. Les voy a contar algo que me viene a la memoria. Usted, mientras yo esté por acá, se va a tener que acostumbrar a mis historias. Estaba yo tenía un trabajo, bueno, hasta hace poco seguía laborando en ello también. Vendía detergentes industriales, etcétera. Ya. El punto es que cuando comencé repartiendo el detergente en bicicleta. Me colocaba una mochila acá y la otra acá. Iba a entregar mis detergentes.
Así es que la bicicleta en ese momento para mí era una herramienta. Sufrió un desperfecto, desarmé la bicicleta y empecé, luego ya solucionando el problema, empecé a armar la bicicleta. Y en el piñón, o en el engranaje trasero, hay dos latitas que son dos resortitos muy pequeñitos y que son tan pequeñitos que pudiera eso, esto es insignificante, pero precisamente esos dos resortitos son los que producen la tracción. Sin esos resortitos no hay tracción en la bicicleta, porque hacen algo así, se abren. Bueno, estaba oscureciendo, estaba ahí ya y en el patio de mi casa y digo yo, pensando, si se me llegara a caer una de estas cosas, como decimos allá, estoy frito. No la podría encontrar. Estoy pensando eso. No la podría encontrar. Aparte que estoy quedando piti decimos allá, estoy quedando corto de vista. No la podría. Estoy pensando eso y se me cayó. Y los compromisos que tenía. Oh, Señor. Y Señor, ¿cómo puede ocurrirme esto a mí? Y me lamento, Señor. Tú no vas a atender mi oración, digo, porque es tan pequeñita mi necesidad y es tan pequeñito eso, y estoy diciendo eso y la vista se me clava donde estaba y estaba prácticamente oscuro, hermanos. Yo eso se lo atribuyo a Dios. Yo nunca habría podido encontrar esa pieza tan pequeña, menos en la oscuridad. Dios está pero muy atento a cada una de nuestras pequeñas necesidades. Dios es extraordinario, hermanos. Es admirable. Es contemplarle y quedar fascinado. Hagamos al hombre. Proceso. Y es un proceso que nadie lo puede hacer. Todos los que participamos en esta labor en la cual en este momento yo me encuentro, simplemente, como dice un pastor conocido de ustedes y mío, colaboradores. Vamos allá atrás. Pero todo lo concerniente a la eternidad lo hace Dios y nadie más lo puede hacer. Toda obra de perfección que tenga trascendencia en la eternidad, solo Dios la puede hacer. Los que encajamos en esto de colaborar, ni siquiera podemos presumir, yo lo hice, me quedó bien, nada. Todo vanidad, todo sin sentido. Todo lo hace Dios. Es, como se dice, la obra de Dios. Es la hechura de Dios. La religión no puede, aún la mejor religión no puede. El mejor pensador tampoco puede. El mejor arquitecto no puede, etcétera. No puede. El hombre es incapaz, absolutamente incapaz de hacer una obra que solamente lo puede hacer Dios. Esta obra es divina, hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Encuentra que eso es poco? ¿Ser igual a Dios? ¡Ay, se me pasó la mano! Es así. Es así. Suena extremo, pero es así. Dios está haciendo una obra. Quiero, por favor, en el capítulo 2, el que está ahí, versículos 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, Dios concluyó, broche final. Y el versículo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuándo acabó Dios la obra? Más fuerte. Nosotros los chilenos somos los acomplejados, tenemos complejo de inferioridad, nos dicen los argentinos que tienen un... Así es que, hermano, dígalo con confianza, usted es local. ¿Cuándo acabó Dios la obra? El séptimo. Amén. Es importante, por eso le pido que participemos en, es importante. Dios acabó en el séptimo día. Bueno, algunos piensan, y no pretendo generar polémica de ninguna manera en esto, pero la verdad que viendo las Escrituras, examinando ahora nuestro propio corazón, esto de los días no es literal, no son los días de la semana.
no es el lunes, no es el martes, etc. Estos son grandes trazos o espacios de tiempos en los cuales Dios desarrolló todo esto que hemos leído o que no alcanzamos a leer, hablando de días. Y en el sexto día Dios hizo, y vemos del primero al quinto lo que Dios hizo. Dinosaurios, por ejemplo, también están incluidos. Y lo dejo ahí, ya. Pero llegando al sexto, ratatatán. Esta es la obra más extraordinaria. Y dijo Dios que era bueno. De todas las otras obras dijo que era buena, pero cuando llegó a esta obra del hombre dijo que era bueno en gran manera. Así es que la corona de su creación es el hombre. Le ha hecho poco menor que los ángeles. Y esta obra, dice aquí, hablando en pasado, acabó Dios en el día séptimo. Hablando en pasado, acabó el día séptimo. Vamos a primera epístola a los Corintios, por favor. Al capítulo 15. El tema central de este capítulo, que lo trata en detalle el apóstol, es la resurrección. Y en medio de ese contexto llegamos al versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Qué es el primer hombre? Alma viviente. El postrer Adán, o el segundo Adán, o el último Adán, espíritu vivificante. Entonces ahí ya hay un contraste. Hay dos Adanes mencionados acá. Uno es alma viviente y el otro es espíritu vivificante. Cuando la Escritura dice alma, no se refiere solamente a un aspecto, podríamos decir, etéreo, a un aspecto invisible, sino que se refiere, para poder identificar, a eso me refiero, por ejemplo, los sentimientos, los pensamientos, las sensaciones, la voluntad, que son las facultades del alma. Eso es alma, lo que nosotros somos por dentro. Así es que ese es. Y el segundo dice que es espíritu vivificante. Y ese no soy yo. Ese no soy yo. No soy el espíritu que da vida. ¿Me entiende la diferencia? Ya, por favor. Y ahora dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y veamos, por favor, el contraste cuando decía alma viviente, y ahora dice dos cosas, lo espiritual y lo animal. Lo espiritual, espíritu vivificante. Lo animal, alma viviente. Así es que en ese rango no somos diferentes a los caballos, por así decir. ¿Ya? Bien, ahora dice, el primer hombre, ¿a quién le pertenece? ¿Con qué se identifica? ¿De qué está hecho? Es terrenal. El segundo hombre tiene otro lugar, otra identificación, procede de otro lugar. El segundo hombre es el Señor. El segundo hombre es el Señor y ese es del cielo. Entonces ahí hay gran diferencia. Notemos, yo intento marcar justamente a propósito las diferencias entre uno y otro. ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? ¿De dónde es uno? ¿De dónde es el otro? Y en esas diferencias no son meras diferencias, sino que son inclusive antagónicas. Son opuestas, no son la misma naturaleza. Hablando de naturaleza, allá le decimos chancho, acá puerco, cerdo, ¿sí? Bueno, intente usted, yo he visto algunas personas que tienen un chanchito, un cerdito, hasta de mascota.
lo toma, lo lava, lo asea, lo limpia, lo perfuma, le coloca hasta una cintita, una rosita y lo deja lindo. Se ve precioso. Dan ganas de darle un beso. Luego tome esa criatura y déjelo libre ahí. Cerca hay un barro, un lodo. ¿Usted cree que el cerdo va a andar así? Va a buscar el barro, va a buscar el lodo. ¿Por qué? ¿Porque es un inconsciente? No, es su naturaleza. Es su naturaleza. Críe usted, si puede, un tigrecito así, que parece peluche, muy lindo, hermoso. Son lindos cuando son cachorros. Bueno, quizás en el día con medio kilo de carne molida tenga, porque come carne. Bueno, ahora ya está así, está cachorro todavía, pero quizás con unos 5 kilos de carne tenga, y usted si tiene los recursos bien. Pero el día cuando crezca ese animal y sea ya grandote, y si usted no tiene el dinero para darle de comer, se lo va a comer a usted. Porque usted es carne y él come carne. Es que es muy malo el tigre. No, es su naturaleza. Es su naturaleza. Así también, con esos ejemplos, nuestra naturaleza es terrenal, es inclinada al mal. Hermano, usted y yo somos malos. Sonó incómodo, pero esa es nuestra naturaleza. De pensamientos, de intenciones, de acciones, de palabras, somos malos. Dijo el Señor, tiempos de Noé, me arrepiento de haber hecho el hombre, porque los pensamientos de su corazón son de continuo al mal. Pablo, respecto de la justicia de Dios expresada en la ley, dice que la ley es buena, es santa, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Entonces, esto es imposible, amados hermanos, es imposible que usted procure, usted, y hablo de mí por supuesto, procure ser bueno. Personas que dicen, no, yo para ir a la iglesia, yo para venir al Señor y qué sé yo, yo tengo que dejar esto, no puede, no se puede, no se puede. Uno no puede ser bueno, porque está en la naturaleza, viene con los genes. Uno tiene que venir al Señor tal cual es, sin ninguna pretensión de que uno pueda ser mejor, que la religión puede a lo mejor hacer una obra cosmética, sí, pero es cosmético, después eso pasa y volvemos a la realidad y estamos otra vez envueltos en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestro pecado. Porque no podemos, el hombre natural no puede, porque es esencialmente malo. La religión de todo tipo nos dice, no, el hombre es bueno, hoy por hoy el humanismo, ¿cierto? ¿Cómo nos guía el humanismo? ¿Cómo nos confunde el humanismo? Haciéndonos o queriendo, pretendiendo hacernos pensar de que somos buenos, de que merecemos, de que tenemos derechos. No hay tal cosa. No existe tal cosa en el plan de Dios, en la mente de Dios. Por eso que cuando hablamos de todas nuestras torpezas, flaquezas, de todo nuestro pecado, en resumidas cuentas, es porque el Señor ha puesto esa capacidad de poderlo ver en nosotros mismos y conducirnos al arrepentimiento y exaltar su misericordia. Porque es por gracia, por misericordia, amados. No porque hoy día es el día domingo, usted tuvo tiempo para venir acá, es que Dios tuvo misericordia. La Escritura nos dice de que Dios, el Señor, no quiere que, y no lo dice con respecto del mundo, lo dice con respecto del pueblo creyente, que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Continuemos, por favor. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Correspondencia. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, nuestra naturaleza terrenal corresponde a la de Adán. ¿Cuál es el celestial? Cristo, el Señor. Tales también los celestiales. Existen los celestiales. Atención. Pero esto digo, hermanos,
con todo su tierno corazoncito, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Entonces estamos fritos, estamos complicados. Ni siquiera nuestras más nobles y loables intenciones son suficientes para heredar el reino, porque la carne y la sangre, y cuando dice carne y sangre, inclusive está hablando de lo más íntimo, de los más nobles sentimientos que uno pudiera tener. De eso no entra. Y digo de paso, o entre paréntesis, que una de las dificultades más difíciles de identificar y de vencer son nuestros sentimientos. Y le agrego, son nuestros buenos sentimientos, nuestros legítimos sentimientos. El otro día comentábamos la situación cuando Jesús anunció que al entrar a Jerusalén le iba a esperar allí el ser apresado, el ser tomado, ¿cierto? El ser entregado en manos de los gentiles, ¿cierto? Y ser crucificado. Y aparece una reacción que yo como ser humano yo la entiendo. Pedro, Señor, ten compasión de ti. ¿Recuerda eso? De ninguna manera esto te acontezca. Yo digo, sí, yo también habría actuado igual. Y Jesús, que es tan comprensivo, le dijo, oh querido Pedro, oh amigo Pedro. No, ve. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, en las cosas eternas, sino en las de los hombres, en las de la tierra. Era un buen sentimiento, ¿no le parece? Si yo hubiese estado allí, mi maestro, a quien amo, a quien admiro, yo también habría intentado proteger su integridad, tratando de convencerle. Lo mismo pasó con Pablo en otra oportunidad. Pero cómo nuestro noble corazón se interpone, digo noble entre comillas, se interpone en aquello que es celestial. Por eso, amados hermanos, como decimos allá, Dios tiene mucha pega con nosotros. Pega significa trabajo. Dios tiene mucho trabajo con nosotros. Vamos a ver, por favor, en el Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 5. Capítulo 5, leamos por favor desde el versículo 14. Jesús había hecho un milagro en un hombre, pero tuvo una mala idea. Eso es un sarcasmo, por supuesto. Hacer ese milagro en un día sábado. 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Primera cosa a considerar, Jesús hizo una obra en el día de reposo, el día séptimo, ¿verdad? Recuerde que yo le pedí que recordáramos o enfatizáramos eso de que el Señor acabó su obra el día séptimo. Bueno, versículo 17. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora. ¿Cuándo dice mi Padre hasta ahora trabaja? ¿Desde cuándo comenzó el Padre a trabajar?
Desde Génesis capítulo 1, lo que leímos. Y agrega, y yo trabajo. Y yo trabajo. ¿Y qué trabajo? Bueno, aquí acaba de sanar a alguien. Pero toda sanidad, un detalle dicho al paso, toda sanidad que Jesús hizo, por lo menos las que se registran, porque hay más obras que el Señor hizo, y el mismo Juan, ¿cierto?, registra ahí al final del libro, dice que no se podría, no caerían, ¿no?, ¿cierto?, no serían contenidas todas las cosas que el Señor hizo allí en un libro. Todo lo que Jesús hizo en cuanto a milagros físicos es figura de lo que el Señor hace en el alma. Sanó los ciegos. ¿Usted sabía que usted fue ciego? No, yo nunca he perdido la vista. No, estoy hablando de estos ojos. Estoy hablando de los ojos internos. ¿Sabía usted que era cojo? Una vez fue cojo. ¿Sí? Usted no sabía andar, era tullido también. ¿Sabía usted que usted fue sordo? No podía oír. Todas las cosas que el Señor hizo. Aquí encontramos a alguien que el Señor sanó. Alguien que no podía y el Señor lo sanó. Y lo hizo en día de reposo. Y agrega, mi Padre hasta ahora trabaja. Ya no se está refiriendo al mero milagro. Se está refiriendo a una obra interna el Señor. A algo que tiene trascendencia, porque el cojo, el ciego físicamente hablando, el sordo, algún día se va a morir igual. Pero el Señor no vino a hacer, el propósito de su obra no era mostrar físicamente para temporalmente quedar en evidencia como un milagrero. Todo en Él era propósito eterno. Es propósito eterno. Y cuando Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja, amados hermanos, esa palabra está vigente. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Dios sigue dándole la vista a los ciegos. Dios sigue haciendo andar al tullido. Dios sigue abriendo los oídos de los sordos. Dios sigue actuando. Todavía. Pero desde que se escribió esto hasta el día de hoy han pasado aproximadamente 2000 años o algo más. Pero aún Dios está actuando. ¿Y dónde? Sí. Cuando allá en Chile se usa este es el concepto, la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios es que cantemos, es que oremos, es que prediquemos, es que salgamos a predicar, es que tengamos actividades. Entonces todo lo que concierne a la acción de la iglesia se le llama la obra de Dios. No lo voy a descartar, pero créame que eso puntualmente no es la obra de Dios. La obra de Dios es usted y yo. Individualmente, lo que Dios está haciendo, luego se torna grupal. Lo que Dios está haciendo, está trabajando en el corazón del hombre, cambiando una esencia. ¿Qué esencia? Carácter. No personalidad, carácter. La personalidad viene a sufrir, en este caso, los efectos positivos de un cambio de carácter. Porque la personalidad, yo hoy día puedo estar aquí delante de ustedes mostrándome de una manera y luego en Chile yo puedo hacer de otra manera. Eso es personalidad. Alguien que se adapta a las circunstancias. Pero el carácter, eso es de raíz. Y Dios no trabaja con lo cosmético, Dios no trabaja en la superficialidad, Dios trabaja donde verdaderamente está el problema, en este caso del hombre, Dios trabaja en el corazón, porque allí se generan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, etc. Jesús lo dijo, ahí está el problema. Entonces Dios está trabajando. Hagamos al hombre como que se parezca, que sea como nosotros, si es que usamos el plural. Entonces Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y cuando dice hasta, eso lleva una implicancia, que va a llegar un momento en que dejará de trabajar. Dejará de trabajar. El día de reposo, bueno, el día de reposo, el día sábado, en este caso, el contexto bíblico, es figura del gran día de reposo, que es el día de Dios, el séptimo día de Dios que no tiene límite. A este respecto, para ir abreviando algunas cosas, le puedo decir que hoy nosotros estamos en el sexto día. Dios está trabajando en nosotros, estamos en el sexto día.
Dios está haciendo al hombre, Dios lo está haciendo a usted a la imagen y semejanza de Él. Amén. ¿Lo entusiasma? Aleluya. Hermano, esto de verdad que debe producir un aliciente en nuestro corazón. Dios está trabajando en mí. Uy, hermanos, cuando yo me miro al espejo, y no hablo del espejo literal, hablo de la palabra, qué podrida está mi alma, cómo mis pensamientos, cómo mis intenciones, cómo me arrastra mi naturaleza. Sí, tengo que mostrarte lo que eres para que tú dispongas tu voluntad, dispongas tu alma para que yo opere en ti. Porque Dios no me avasalla, Dios no me atropella. Dios usa mi vida también para hacer operar dentro de mí. Dios no me violenta, no me viola, si me doy a entender. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando le damos el corazón, Dios trabaja. ¿Y por qué no puedo vencer? Porque no le has dado el corazón. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo desarrollarme? No le has dado el corazón. Dale tu corazón para que trabaje. Admite, hermano, admite, iglesia, necesitas de Dios. No necesitas de Dios como un artículo de segunda. Siempre se me olvida la palabra. Cuando hay algo que... accesorio. Lo accesorio, sí, es necesario estas cosas, pero ¿usted cree que la iglesia pueda funcionar sin esto, sin este recinto? Claro. Todo esto, físicamente hablando, me refiero, es accesorio. Necesario, pero accesorio. No es indispensable. Así algunas personas consideran al Señor un accesorio. Cuando quiero lo tomo, cuando quiero lo uso, cuando quiero le pido, cuando quiero es accesorio. Pero cuando quiero lo dejo. Jesús no es accesorio. Si es accesorio para usted, nunca se completará la obra en usted. Él es el oxígeno, Él es el agua, no se puede vivir sin Él. No pretendamos vivir el cristianismo sin Cristo. Absurdo. En el capítulo, le invito ahora, en el 9, por favor, del mismo Juan. Otra vez frente a un milagro, a un hecho del Señor Jesús. Versículo 3. El 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Detengámonos un instante. Las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, en este caso, ¿cierto? Como el Señor también operó dándole la vista a un ciego de nacimiento. Y el pensamiento es: ¿quién pecó? ¿Los papás o pecó él? No, el Señor dice, no se trata de eso. Esto está puesto así, preparado por Dios, en el plan de Dios, para que se manifiesten las obras de Dios. Bien, lo físico, lo literal, lo instantáneo en el momento. Pero vuelvo a decir, esto es figura de lo que Dios quiere hacer en el hombre. No ya físicamente, sino que en el alma, en el corazón, en el interior. Y atención, versículo 4, que es donde quiero llegar en realidad. Dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Mi Padre trabaja, hasta ahora trabaja. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Qué día? El sexto. Porque allí empezó el Señor a hacer al hombre, en el sexto día. Mientras tenemos este tiempo, amados, es tiempo en que el Señor actúa, es tiempo en que el Señor hace. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque entre día y día, ¿qué hay? Hay noche. Es decir, entre el sexto día y el séptimo día hay un periodo de noche. ¿Y qué dice el Señor? Entre tanto que el día dura, la noche viene, y creo que viene luego.
hasta hace unos 30 años atrás, es una percepción mía nada más, no pretendo decir, así dice el Señor, una percepción mía en base al tiempo que el Señor me ha llamado. Se hablaba de que el Señor venía. Bueno, han pasado como 30 años, todavía no viene, pero sí he visto cambios, y en ese tiempo yo veía, hablando de 30 años atrás, sí, el Señor viene, y parecía que eran como las 3 de la tarde del día. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ahora me parece que son como entre las 7 y las 8, ya como que empieza a asomar el lucero de la tarde, como que ya estamos empezando a adentrarnos en la noche. Las cosas se han comenzado a precipitar, por lo menos en mi país, y por lo que le he oído a algunos de ustedes, acá está ocurriendo igual. Una palabra que se nos compartía ayer, nos anticipaba, los que estuvieron allá podrán recordar, ¿cierto?, cómo el momento comienza a ponerse difícil. Las cosas ya no están caminando, yo creo que ya están trotando. Sin agregar más respecto de ello, pero el punto es así. Me es necesario hacer las obras, hermano. Qué privilegio tenemos nosotros de que aún es tiempo en que el Señor pueda operar en nuestro corazón, porque la noche viene en que no vamos a poder estar sentados cómodamente en un día domingo como este, con una Biblia en la mano, recibiendo instrucción, palabra del Señor, cantando alegremente. No, olvídese. Va a venir tiempo en que ya no va a haber luz, no va a haber palabra. Oía un testimonio de un hermano en la China, donde los hermanos chinos, donde es perseguido el evangelio, ¿sabe cómo cantan? Así. ¿Me escuchó? No me escuchó, porque ellos no cantan para no ser escuchados, para no ser capturados, para no ser atrapados. Así es que cantan con la mímica. Hoy, vuelvo a decir, nosotros gozamos, y sea así que gocemos, no que lo desperdiciemos. Gozamos de una libertad política, llamémosla como queramos, social, para reunirnos, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero viene la noche, hermanos. Mi padre hasta ahora trabaja. Es tiempo en que el Señor está trabajando en aquellos corazones que se dejan hacer por el Señor. No en todos los que vienen, como malamente nosotros decimos, voy a la iglesia. No es venir a la iglesia, es venir a Él, para que Él haga en nuestra vida. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Ya no será tiempo de trabajo. Se acabará el tiempo del trabajo. Hagamos al hombre. Todavía se está llevando a cabo aquello. Por favor, amados hermanos, en Efesios, vamos a ver algunos versículos . En el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, ¿sois salvos? ¿Hay algún salvo por acá? Pero bueno, todavía nos toca salir los días lunes a sudar la gota gorda. Todavía tenemos complicaciones de carácter, qué sé yo. Todavía estamos complicados. ¿Cómo es que somos salvos? Bueno, no lo complico más. Ahí dice que es por la fe. Quiero enfatizar esa parte. ¿Sabe por qué? Porque es a través de la fe. La fe no es nuestra, aquí lo dice, es don de Dios. Dios puso su fe en nuestro corazón para que, creyendo a su palabra, se produzca aquello que Dios quiere hacer. ¿Qué quiere hacer Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sin fe en el corazón no se lleva a efecto este trabajo.
Si no creemos a su palabra aún y principalmente en aquellas cosas que no nos gustan, no se produce la obra de Dios. No se produce. Otra vez leo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por méritos, no por no faltar ningún día, lo que sea, hermanos, el mérito, no por obras, porque la gloria es de Él. Versículo 10, porque somos hechura suya. La palabra hechura, vuelvo a decir, es proceso. Es proceso. De menos a más. Somos, Dios nos está haciendo, Dios nos está formando. Pero para formar, me complico en esta parte porque, a ver, hay un terreno eriazo. ¿Se entiende lo que es un terreno eriazo? ¿Sí o no? No, eso. Bueno, supongamos, pensemos, voy a ilusionarme un poco, que yo tengo un buen montón de dinero y compro un terreno, una propiedad, que es terreno así, un terreno botado en el suelo, ¿me entendió? Ya, y digo, bueno, voy a levantar un edificio acá y entonces lo limpio y, qué sé yo, hago los trazos y luego las excavaciones y comienzo a levantar el edificio. Ya, bien, resumo. Bueno, cambio de cuadro. También tengo la misma plata, pero compro una propiedad, pero no está el terreno eriazo, no está vacío. Hay una edificación, hay una estructura levantada. Entonces, pero esa estructura no me sirve para mis planes, para mis proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que echar abajo la estructura que hay para hacer lo que yo quiero. ¿Me entiende? Dígame si me entiende para poder seguir, pues si no tengo que colocar otro ejemplo. Ah, qué bien. Bueno, echo abajo esa estructura y entonces todo eso es un trabajo extra. Y mientras más sólida la estructura, más trabajo voy a tener en derribar aquello. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es más fácil que se produzca la obra de Dios en un corazón que admite que es pecador, que uno que siempre ha sido evangélico y tiene estructuras en su mente, en su corazón, tiene conceptos respecto de Dios ya preconcebidos, y Dios tiene que echar abajo eso. Es más difícil eso. Es más difícil que un evangélico se convierta a Cristo que un mundano se convierta a Cristo. No sé si lo dije muy directo o no. Porque el evangélico cree que es bueno, ¿no? Y que tiene Biblia. Y la habla en el Salmo 91 y la deja en el velador. Le sirve de amuleto. Hechura suya. ¿Por qué dije ese ejemplo, hermanos? Porque hay que dejar que el Señor eche abajo nuestras estructuras. El apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 10, algunos versículos allí, 3 o 4 por ahí, dice que las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, para derribar, para echar abajo. ¿Qué cosa? Fortaleza. Eso no es físico, son fortalezas mentales. Derribando todo argumento que se levanta contra ¿qué? El conocimiento de Dios. Ah, no, si yo conozco a Dios, sí, yo he leído muchas veces. No, eso no es. Eso es intelecto. El conocimiento de Dios es en el espíritu, porque Dios no es intelecto, Dios es espíritu. Y eso no es una charla dada dominicalmente, eso es experiencia. El evangelio es práctico esencialmente. Hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús, no en la religión. La religión no hace esa hechura. Creados en Cristo Jesús, en la obediencia a su palabra. Eso significa fe, obedecer a lo que Él dice. La fe tiene fruto. ¿Cómo sabe usted que tiene fruto? O sea, ¿cómo sabe usted que tiene fe? ¿Porque viene acá? No. El fruto de la fe es la obediencia a su palabra. Como el fruto del amor es el dar. El que ama da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Buenas obras.
creados en Cristo para buenas obras, las cuales, ve que no hay intervención humana, las cuales Dios preparó de antemano para que los que creen andemos en ella. Andar en las obras de Dios, moverse en la voluntad de Dios. Bien, en Gálatas, por favor, en el capítulo 4, dentro de todo el contexto que significa la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que es una carta reprensiva, si pudiéramos calificarla de esa manera, pero aquí vamos a extraer para nuestro propósito de este día el versículo 19, dentro de la reprensión. Gálatas 4:19. Hijitos míos, vea qué ternura. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, ¿qué cosa? Sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el apóstol Pablo en otra parte dice, yo como perito arquitecto. Entonces Pablo, quiero decir con esto, que Pablo tenía claro cuál era su trabajo, su labor que tenía que hacer él, desarrollar en la iglesia del Señor. ¿Qué cosa? Formar a Cristo. No entretener, formar a Cristo. No pasatiempos, formar a Cristo. Formar a Cristo. Hermanos, el propósito de Dios a través de los ministros es que la iglesia sea formada en la fe, en la palabra de Cristo. Que Cristo no solamente desde allá para acá, sino que Cristo entre y pase a ser parte de mí. ¿Tan así? Sí. Para que yo pueda ser como Él. Un ejemplo. Tenemos una oveja comiendo pasto en un potrero. ¿Me sigue con el ejemplo? Yo les pregunto porque hay términos que son distintos allá que acá. Entonces, tenemos una oveja, tenemos una vaca comiendo pasto y tenemos quizás una gallina también comiendo pasto, también comen pasto. O un pato o cualquier ave. El mismo pasto, pudiera ser alfalfa, no sé, bueno, pero el mismo pasto. Lo ingiere la vaca, lo procesa su organismo, no sé cuántos estómagos tiene, como 6 o 7, algo así, ya no recuerdo. Pero esa vaquita, ese pasto que comió esa vaquita se convirtió, este es un ejemplo, en pelo. La vaca tiene pelo, ¿cierto? O se le llama de otra manera. Ayúdenme, hermano. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya? Bien, ok. Bueno, en la oveja el mismo pasto se convierte en lana y en el ave se convierte en pluma, ¿cierto? Pero es el mismo pasto. Así es que, así de esa manera, cuando nosotros comemos a Cristo, de acuerdo a la realidad de cada cual, ese alimento se convierte. Todos nosotros somos distintos, pero es ese alimento el que nutre, es ese alimento el que hace, el que produce aquello para lo cual hemos sido destinados, porque sepámoslo, hemos sido destinados. Y la Escritura usa otra expresión, predestinados. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque dice el versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ese pasto sea formado en usted. ¿Me entendió el ejemplo? Bueno, intentaremos otro ejemplo entonces. Mateo, por favor, en el capítulo 11. Y este más preciso, ya no tiene que ver con pasto ni cosas parecidas. Capítulo 11. Mateo capítulo 11. Versículo 29.
Leamos desde el 28, por favor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque ya no va a ser su esfuerzo, su fatiga, su desgaste, va a ser Él el que va a trabajar. ¿Usted quiere ser bueno? No puede. Venga a Él y Él lo va a hacer descansar, porque Él va a operar en usted. Él va a hacer el trabajo. Ya no lo intente más. Créale al Señor, créale a Él, que creyéndole a Él se va a producir en su corazón lo que usted nunca ha logrado que ocurra. Esa es la clave. Más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y atención, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el día sábado. ¿Me doy a entender? Y hallaréis descanso, hallaréis reposo. Él es el reposo, pero hay que venir a Él. Y entonces aprenderemos. ¿Qué cosa vamos a aprender aquí? No lo aprenderemos acá en nuestra alma, en nuestro alma viviente, como lo que leíamos. Lo aprenderemos en lo íntimo. Se llamará testimonio de Cristo en nosotros. Aprenderemos cómo es Él y seremos como Él. Usted ni yo no somos ni mansos ni humildes. Venga a pisarme un callo a ver cómo le va. Bueno, a ver cómo me va a mí también después. No somos naturalmente ni mansos, pero Él es manso y humilde, no de apariencia, sino de corazón. Yo acá me puedo poner humilde, pero no soy humilde. Tengo que aprender de Él. Tengo que aprender de Él. Entonces se va ejecutando, se va realizando, se va concretando una obra divina, celestial, eterna, trascendente en mí, que soy limitado, que soy pequeño. Entonces eso es extraordinario, hermanos. De verdad que eso es para alabarle a Él, al autor de la obra. ¿Sabía usted que a Dios se le alaba por sus obras? No por cantar. Algo conversábamos ayer, hermano. Un ejemplo otra vez. Este adorno que hay acá, uno entra y se ve bonito. Y dije bonito, y ya le estoy entregando alabanza al que hizo esa obra. Una gran arquitectura, un cuadro, una pintura, y quedamos fascinados, quedamos admirados. Bien, bonito el edificio, hermoso edificio. Cuando entregamos elogios, estamos alabando a aquel que hizo el edificio, al arquitecto, a aquel pintor, lo que sea. Entonces, cuando nosotros decimos, alabemos al Señor, pero ¿cómo se alaba si usted no ha visto sus obras? ¿Cómo puede alabar? Se quedó en el canto nomás. Si usted no ha visto sus obras, usted no es testigo. Y como no es testigo, usted queda en el canto nada más. Pero aquel que ha visto la obra de Dios en su propio corazón, entonces puede decir, yo era un vil indigno, yo era un vil indigno, yo era un vil indigno, mas Cristo me salvó. Aleluya. ¿Sabía usted lo que era antes? ¿Sabe usted lo que es hoy día? Eso merece alabanza de aquel que hace la obra, pues hermano. Él es bendito y es glorioso y poderoso para hacer lo que nosotros no podemos. Manso y humilde. Por favor, querido hermano. En Colosenses, para ver los alcances, hacia dónde estamos direccionados o nos quiere dirigir el Señor. Colosenses 1, dice el versículo 19, hablando de Jesús, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es una redundancia y corresponde a esa redundancia. Es completo, completo, completo. Toda plenitud. Que en Jesús habitase toda plenitud. En el capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita
corporalmente, notemos aquí la combinación, si se puede llamar así. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando en Génesis leíamos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, estaba hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es aquella imagen, Jesucristo. Él es ese propósito final. Y lo colocó como el gran referente para nosotros, que creyendo en Él, seremos como Él. Usted y yo no somos hijos de Dios, naturalmente. Dios tiene un solo hijo, se llama Jesús. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros acá? Es que somos hijos en el Hijo. Creyendo en el Hijo, somos adoptados y somos hijos de Él. Naturalmente, otra vez otro ejemplo, amados. La unión física entre un caballo y una yegua, ¿me entiende? ¿Qué es lo que produce un león? No, produce un potrillo, produce un caballo. ¿Me entiende el ejemplo? Bueno, resulta que Dios es santo y yo soy pecador. ¿Cómo puedo yo ser hijo de Dios? ¿Cómo entiendo eso? No somos de la misma esencia. El de abajo es terrenal y el otro es espiritual. Pero cuando vengo a Él, me humillo a Él, me entrego a Él, le creo a Él, le sigo a Él, le beso los pies, es mi devoción, es mi razón de vida, le amo incondicionalmente, entonces soy hijo en el Hijo. Jesús es el Hijo de su amor. ¿Me entiende, amados? Sé que no estoy diciendo nada extraordinario, nada nuevo, pero poderlo asimilar, poderlo integrar al alma y vivir en ese concepto, si se puede decir, en ese pensamiento, vivir en ello. No intermitentemente, eventualmente, vivir en ello. Y en eso hay una lucha. Hay una lucha. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el Hijo de Dios. Amados, vamos a entrar, como dice el pastor, en tierra derecha. Pero aquí en el mismo Colosenses, en el versículo 15. Dije capítulo 3. Dice, leamos por favor, estoy tratando de ampliar un poco, desde el versículo 5, lo que corresponde entonces en este proceso. Dios hace morir, no dice así, me lo dice a mí, se lo dice a usted. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tiene que morir el Adán. Ese no entra, ese no hereda. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, sí, el mundo. No, esto no es para el mundo. El mundo no puede. No le podemos acusar de desobediente porque ellos no han oído la voz de Dios. Nosotros decimos que hemos oído la voz de Dios. Si desobedecemos, somos hijos de desobediencia. Y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Estoy metiéndome en una parte media complicada pero lo tengo que decir, hermanos. No, ya otro día lo compartimos. No toda la gente que va a la iglesia es iglesia. No todos los que nos congregamos somos. Eso es un poco duro y choca, pero más vale que lo tengamos presente para que nos preocupemos. Los hijos de desobediencia. Ya hay un padre de desobediencia. En las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora indica una diferencia. Ahora estamos en otra.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, porque todo esto que se dice acá no es de la esencia de Dios, no es del carácter de Dios, es del carácter del hombre natural. Todo esto corresponde a la tierra. Pero si somos hijos de Dios, si está haciéndose una obra de Dios en nosotros, su obra, su extraña obra en nosotros, pues entonces hay que dejar estas cosas. ¿Por qué? A través de la fe, como le creemos a Él. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados de Adán, del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, es decir, sacarse una ropa y colocarse otra ropa. Sacarse la ropa de Adán y colocarse la ropa de Cristo. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿no? La imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. No si yo conozco a Dios, no es tan así. Estamos en el proceso de conocerle. Y en ese aspecto, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay religión, de verdad, allí caen todas las barreras. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo esto corresponde a Cristo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Bueno, y hay otras escrituras similares a esta que nos hablan de esa nueva condición de ser hijo de Dios. Hermanos amados, 3 versículos más, 3 lecturas más. Romanos capítulo 8. Este debe ser uno de los versículos más citados entre el pueblo. El 28. Yo no descarto todo lo que se dice respecto de este versículo 28, que sabemos que para los que aman a Dios, yo también lo creo así, amén, amén. Pero a modo de sugerencia, yo le invito a que lea todo el capítulo 8, lea todo el capítulo 8, y va a ver que no es tan aplicable, o no es aplicable a todos, y lo dejo ahí otra vez. Léalo y va a entender el contexto, a quién se refiere en realidad. Pero en la fe del Señor vamos a leerlo, y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ya tiró una línea y separó. No es para todos los que van a la iglesia, es para los que aman a Dios. No es para todos los evangélicos, es para los que aman a Dios. Y ahí usted y yo tenemos que examinar: ¿yo amo a Dios? Bueno, si ama a Dios, entonces es para usted. Sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas de vez en cuando, eventualmente, ocasionalmente, las buenas, no, dice todas. ¿Cómo que, cuál será el alcance de eso? Todas, pues hermano, todas. Me voy a dar un ejemplo antes de avanzar. Y por favor, quiero expresarme bien y también quiero que me escuche bien para no ser malentendido. Hasta cuando cometemos pecado, está incluido en ese todas. No puede ser, ¿sí? También, porque es para los que aman a Dios. Pero los que aman a Dios no pecan, sí, eventualmente también caen en pecado.
de la índole que sea, sin entrar en detalle. Ejemplo, el rey David cometió fuerte pecado, ¿recuerda? ¿Qué ocurrió con ello? O bueno, podemos seguir con otro ejemplo. Pedro también es clásico en eso. La situación de David, grave, que afectó a toda la nación. Hubo arrepentimiento porque ese corazón amaba a Dios. Hay pecados o situaciones pecaminosas guardadas, escondidas en nuestro corazón, y que aún amando a Dios nos arrastra, nos puede arrastrar. Pero viene, ¿qué es lo que ocurre? El Señor permite, uno trata, a veces, no, si voy a hacerlo bien, y lo hago, ya, esta semana sí que sí, ya, a partir de esta semana, y hago propósitos y planes, bueno, llegué a la mitad de la semana y fracasé. Ya, no, pero a partir del próximo mes, no, o mañana mismo, ¿le ocurren cosas así a usted? Hace propósitos hacia Dios y se ve frustrado, se ve fracasado. ¿Le ha ocurrido alguna vez? Bueno, a ninguno de ustedes, a mí me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido. No una, sino que varias veces. Pero ¿sabe por qué permite Dios eso? Para que yo vea el pecado que está escondido en mi corazón y proceda al arrepentimiento, que es lo que le ocurrió a David. Se arrepintió. Producto de ese arrepentimiento tenemos el precioso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Y lo puso allí como un referente de su reino, el reino de David. Por esa vía, ya sabemos, vino Jesús. Entonces, cuando dice todas las cosas, incluye todas las cosas. El punto importante a considerar es que si usted y yo amamos a Dios o no. Versículo 28 dice, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios tiene un propósito. Y conforme a ese propósito nos llamó. ¿Cuál será ese propósito? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de que usted y yo estuviésemos por estos lados, en la eternidad, en su inimaginable dimensión, allá en Él nomás. Nos conoció en Él. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Todo esto en Él, los predestinó. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos, formados, educados, conforme a la imagen de aquel que es, ¿cierto? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice, y a los que predestinó, notemos un detalle que habla en tiempo pasado, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Lo llamó a usted? Bien. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Se siente usted justificado? ¿Hay algún justificado por acá? Amén. Sí. ¿Qué significa justificado? Brevemente, declarar inocente al que es culpable pagando un precio. Él pagó el precio de nuestra culpa, de nuestra maldad. Así es que nos justificó. También justificó, dice, y a los que justificó, que esto aliente nuestro corazón, también glorificó. Y también está puesto allí en tiempo pasado. Glorificó. ¿Usted se ve glorificado? Mírese al espejo. ¿Se ve glorificado? No. Pero para Dios está hecho. Para los que aman a Dios, eso está hecho. Porque Dios es firme en su propósito. Si usted ama a Dios, se está desarrollando, se está ejecutando la obra de Dios, dejando de ser carnal, terrenal, pecaminoso, para ser como Jesús, su amado Hijo. Eso se está desarrollando. Así es que es glorificado. En Cristo somos glorificados, hermanos. Ay, hermano, yo pensé que allá en Talagante nomás éramos así, un poquito, ¿no? Yo dije, vamos a México, y allá en México... Un poco para que nos relajemos, hermanos, no se sienta ahí complicado.
concluyamos con un versículo. Versículo de Filipenses. Como le decía hace un momento respecto de la lectura que tuvimos en Romanos, sugiriéndole que lea calmadamente, detenidamente el capítulo, asimismo le sugiero, y lo vamos ahora a leer, que otra vez, porque es necesario, porque la palabra del Señor corta, es la espada que separa de lo que es, de lo que no es, o de lo que aparentemente es. Versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses. Esa primera palabra del versículo 3 dice, doy. ¿Qué significa eso? De que está hablando en primera persona y se refiere a sí mismo. Es Pablo que habla de sí mismo. ¿Sí? Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, sigue hablando en primera persona, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice, estando persuadido de esto. ¿Quién es el que está persuadido? Pablo. Pero dice que está persuadido, pero para que alguien llegue a estar persuadido tiene que haber habido algo que lo persuadió, algo que le dio, y ese algo lo está diciendo los versículos precedentes. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto. Pablo está persuadido con respecto a los filipenses a causa del fruto de los filipenses. Y si usted lee toda la carta a los filipenses se va a dar cuenta de que era una iglesia madura, era una iglesia que había fruto, era una iglesia edificada y que edificaba. Lea por favor la carta. Por esa razón Pablo dice, yo estoy persuadido con respecto de ustedes. Eso no es para todos. No es para todos. ¿Y por qué hago todo esto? Este alcance. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? Que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Que eso se está ejecutando. A Pablo le constaba. Tengo evidencia, por eso estoy convencido, estoy persuadido de que en ustedes comenzó Dios una buena obra. Y la estoy viendo. Por eso que doy gracias a Dios. Y no solamente de eso, de lo que ha pasado o de lo que está pasando, sino que dice más. Que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará. ¿Cuándo? El séptimo día. El séptimo día. El día de Jesucristo. Dios va a perfeccionar su obra el día séptimo. El día séptimo el Señor tomará su iglesia. ¿Sabe usted, hermano? Yo de verdad... todos los redimidos, todos los lavados, todos los que han amado al Señor a través de toda la historia, de todos los tiempos, el Señor va a tomar toda esa iglesia, toda esa obra que Él hizo en nosotros y se la va a presentar a sí mismo, dice Efesios. ¿Y sabe lo que va a ocurrir? Habla en ese, más o menos en ese contexto romano, dice, y yo lo digo así, toda la creación, lo invisible y lo invisible, va a aplaudir a Jesucristo por la extraordinaria obra que hizo Él en estos que no merecían nada, estos que eran un barrial, un basural. Mire qué hermosa obra hizo el Señor. A rabiar será aplaudido, será alabado por la eternidad, no solamente por sus santos. Nosotros somos la evidencia de su gloria, hermanos. Dios será alabado, bendecido por lo que Dios está haciendo en nosotros. Los ángeles contemplarán esto y dicen, ¿cómo lo pudo hacer? Si no había por dónde, y Dios lo hizo. Dios está haciendo cosas buenas, hermano. Para los que aman a Dios, estar persuadido de esto, que el que comenzó en ti, hermano, hermana, la buena obra, la va a perfeccionar. Pero hay que creer, hay que obedecer, hay que seguirle a Él. Partamos por admitir nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra fragilidad. A veces estamos muy completos, muy compactos, muy decididos,
Y al día siguiente cualquier cosita nos hace variar. Dependemos del Señor. Dependemos de una súplica delante del Señor. No, yo diría, hermanos, no lo entienda mal. No hay que orar, hay que clamar. Yo veo ahí una diferencia. Hay clamor. Uno ora, sí, hermanos, oremos aquí, allá, ya está bien. Pero el clamor es otra cosa. Uno clama cuando está desesperado, cuando puede ver su propia condición. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, si quiere usted también ponerse en pie, como guste, pero presentar nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Señor, a ti elevamos esta oración, Señor. A ti traemos, Señor, lo que somos. A ti te confesamos, Señor, nuestras derrotas, nuestro fracaso. A ti te mostramos, Señor, lo negro de nuestro corazón, nuestro pecado. A ti te decimos, Señor, lo que tú ya sabes de nosotros. Pero, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde alzaremos nuestros ojos, Señor? ¿A quién acudiremos? Cuando por tu favor, por tu misericordia, tú te has revelado a nuestras vidas, Señor, y has abierto los ojos de nuestro entendimiento. Y así sabemos, Señor, que no tenemos a dónde acudir, que no recibimos auxilio de ninguna otra parte, que cuando vemos nuestra condición, Señor, débil y frágil y torpe, Señor, buscamos un amigo, buscamos una amiga, buscamos a alguien que nos entienda, que nos ayude, que nos socorra. Y muchas veces es posible que eso no ocurra. No encontramos, Señor, pero te traemos a ti nuestro corazón, porque tú sí sabes, Señor, lo que somos, y tú nos vas a entender. Experimentado en dolor, en quebranto, tú eres, Señor, verdaderamente muy comprensivo, porque tú sabes de traiciones, tú sabes, Señor, de dolor, tú sabes de pena, tú sabes de soledad también. De todas las cosas que afectan nuestro corazón, tú las sabes, Señor. Por lo tanto, golpeamos tu puerta, Señor, para entrar en tu sala, Señor, para pedirte, humillando nuestro corazón, que extiendas sobre nosotros tu cetro de piedad, de amor, de misericordia. No quiebres la caña cascada, Señor. No apagues el pábilo que humea, Señor, una vez más. Ten misericordia de nosotros. Acerca nuestro corazón a ti, Señor, para que, siguiéndote a ti, tú puedas hacer tu obra en mí. Tú puedas hacer tu obra en mis hermanos, Señor. Tú puedas actuar, Señor, soberanamente. Y todos los controles de nuestro corazón, de nuestra vida, te los entregamos a ti. Haz en nosotros, conviértenos, sálvanos, Señor, rescátanos de nuestro propio error, rescátanos de nuestro propio engaño, que los afanes de esta vida, Señor, no nos confundan. Ayúdanos, auxílianos, Señor, tú eres nuestro socorro, tú eres, Señor, quien puede salvarnos. A ti acudimos y en ti nos refugiamos, haz tu obra en nosotros. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, el que tú diste, porque nos amaste. Gracias, Padre, por tu palabra, porque esa palabra es la que transforma verdaderamente todo nuestro ser. Gracias por tu Espíritu, porque entra en nuestro ser, Señor, y nos direcciona hacia ti. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo también, al cual tú has amado. Gracias por tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.